Buenas tardes. El día de hoy estamos iniciando el tema de incapacitación, trámite documentario y digitalización de archivos. Subtítulo: Importancia y beneficio de la gestión documentaria. El expositor, en este caso mi persona, el licenciado Cristian David Reyes Nureña. Vamos a iniciar. ¿Por qué será importante el trámite documentario, ¿no? Y ahora pues digitalizado. Iniciamos con los objetivos de la presentación: definir qué es el trámite documentario y la digitalización de archivos, explorar los beneficios de ambos procesos, examinar el proceso de digitalización y las herramientas necesarias, discutir los desafíos y cómo superarlos. Vamos viendo la introducción. En la era digital, el manejo eficiente de la documentación es esencial para el buen funcionamiento de cualquier organización. Los procesos de trámite documentario, acompañados de la digitalización de archivos, facilitan la accesibilidad, seguridad y gestión de los documentos. Miren ustedes, ¿cierto? El tema de trabajar con muchos archivos. ¿Se acuerdan de esos tiempos de antes? Donde había gran cantidad, ¿no?, de información y que se tenía que almacenar, ¿no?, en grandes archiveros. Y ahora la importancia, ¿cierto?, de gestionar esta documentación, pero de forma digital, o sea, en la computadora. ¿Qué nos permite eso? El trámite documentario es el conjunto de actividades relacionadas con la gestión de documentos dentro de una organización. Involucra la recepción, registro, distribución, seguimiento y archivo de documentos. Voy a repetir. Involucra la recepción, el registro, la distribución, seguimiento y archivo de documentos. Ejemplo práctico: una empresa que recibe facturas por correo, las registra en un sistema de gestión y las distribuye a los departamentos correspondientes. Antes habían procesos más largos y con presencia física de personas. Había la entrega, en este caso, recibía, imprimía, proveedor emite factura, ingresa a mesa de partes, había grandes volúmenes de facturas, ¿cierto? Miren esto, ¿no? Grandes volúmenes de facturas gestionadas, ¿no?, por personas a tiempo completo, ¿no? Miren cómo ha ido avanzando, ¿no?, la importancia de la tecnología, ¿no? Importancia del trámite documentario. El trámite documentario bien gestionado mejora la eficiencia operativa, reduce la posibilidad de pérdida de documentos y mejora la trazabilidad de los mismos. Un ejemplo: un proceso manual de manejo de facturas que se vuelve más ágil y preciso al ser digitalizado. Como ven acá en la fotografía, ¿no?, estamos viendo pues en una pantalla una factura digitalizada. Miren antes, ¿no? Por ejemplo, había un ingreso de solicitud, había una oficina técnica, una recepción y registro, ¿cierto? Todo un proceso, ¿no? Tipo de documentos en los trámites. Los documentos pueden ser físicos o digitales. Ejemplo de documentos comunes en trámites: contratos, informes, facturas,
solicitudes. Ejemplo, un contrato firmado en papel frente a un contrato digital firmado electrónicamente. ¿Qué diferencias hay? Obviamente lo digital es mucho más rápido. No necesitas trasladarte de un lado a otro para dejar el documento, ¿no? Simplemente puedes firmar digitalmente. Fases del trámite documentario. Las fases del trámite documentario incluyen la recepción. ¿Qué significa eso? Recibir el documento, ¿no? Luego viene lo que es el registro, ingresar la información en un sistema. La distribución, enviar el documento al departamento correspondiente. El seguimiento, verificar el estado del documento. Y el archivo, almacenar el documento de manera adecuada. Y esto es importante lo último, ¿no? Almacenar el documento de manera adecuada. Cuando hablamos de manera adecuada, estamos hablando de manera organizada. ¿Existen obstáculos en el trámite tradicional? Pues sí, en el trámite documentario tradicional sí existen obstáculos. No quiere decir que en el trámite digital no lo haya. Puede haberlo, pero ¿dónde hay más? Vamos viendo los obstáculos del trámite documentario tradicional. Por ejemplo, pérdida de documentos. Muchas veces se han perdido documentación, no las han encontrado. Retrasos en la gestión. Ustedes han visto lo que inicialmente se vio en la diapositiva. Miren este archivero, ¿sí? Obviamente había toda una codificación, ¿cierto? Para poder encontrar esa información. Sin embargo, aquí había bastantes inconvenientes por un tema de tiempo, por un tema de espacio. Retrasos en la gestión, falta de espacio físico para almacenamiento, cada vez más información, dificultad para localizar documentos. ¿Dónde está ese documento? Ejemplo, una empresa que pierde tiempo buscando documentos físicos en un archivo desorganizado. ¿Qué es la digitalización de archivos? La digitalización de archivos consiste en transformar documentos físicos a formatos digitales mediante escaneo para facilitar su almacenamiento, gestión y acceso. Entonces necesitamos escanear el documento. En este caso, manejamos habitualmente el PDF, ¿no? Escaneamos, por ejemplo, una factura y la convertimos en un archivo con extensión PDF. ¿Cuáles son los beneficios de la digitalización de archivos? Ya nos vamos dando cuenta de qué se trata digitalizar, ¿no? Digitalizar significa transformar lo que tenemos almacenado en físico, pasarlo a convertirlo en digital. ¿Cómo hacerlo? Haciéndolo, escaneándolo. Beneficio de la digitalización de archivos, ahorro de espacio físico, acceso rápido y fácil, mejor preservación de documentos, mayor seguridad de la información. En este caso, vamos a ver un gráfico. Imagínate, por ejemplo, un espacio de almacenamiento. Archivo 720 en moneda al año, comparado a la digitalización que cuesta 120 en moneda al año. Mira la gran diferencia, ¿cierto? En materiales, archivo físico 50 en monedas, en este caso digitalizado 0. En el tiempo de búsqueda 4 horas, en el tiempo de búsqueda 15 minutos. Tiempo de mantenimiento del archivo 2 horas al día. Tiempo de mantenimiento del archivo digitalizado 30 minutos. O sea, estamos hablando de grandes diferencias.
entre lo que es archivo físico y archivo digitalizado. Tenemos tipo de digitalización de archivos. En este caso hablamos del escaneo tradicional. ¿Qué es el escaneo tradicional? Es la transformación de documentos físicos a digitales mediante escáneres. Hay muchas formas de escanear. Otro es el OCR, que significa reconocimiento óptico de caracteres, que es una tecnología que permite convertir documentos escaneados en texto editable. Digitalización en la nube, almacenaje de documentos digitales en servidores en la nube para acceso remoto. Un ejemplo práctico, el escaneo de un contrato y uso de OCR para hacer el texto editable. Muy bien. ¿Qué herramientas y software existen para la digitalización? Bueno, existen diversas herramientas y software que facilitan la digitalización y gestión de documentos. Por ejemplo, el Adobe Acrobat, que sirve para escanear y convertir a PDF. El DocuSign, para firmas electrónicas. El Google Drive, OneDrive, para almacenamiento en la nube, ¿no? Ejemplo, interfaz de Google Drive mostrando documentos digitalizados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Entremos a lo que es normativas y regulaciones en la digitalización. La digitalización debe cumplir con normativas legales como la Ley de Protección de Datos Personales y regulaciones de archivos electrónicos. Ejemplo, cumplimiento con la Ley 1581 de protección de datos personales al almacenar información de clientes digitalmente. Estrategias de digitalización: planificación, priorizar, establecer plazos, gráfico sugerido. ¿Qué se entiende por planificación? Establecer qué documentos se digitalizarán primero. Estrategias de digitalización: planificación, priorizar, establecer plazos, gráfico sugerido. Establecer qué documentos se digitalizarán primero. Priorizar, comenzar con documentos más utilizados o aquellos con mayor importancia legal. Establecer plazos, definir tiempos para completar el proceso de digitalización. Muy bien. Estrategias de organización post-digitalización. Una vez digitalizados los documentos, deben organizarse en carpetas digitales, etiquetarse correctamente y almacenar en un sistema de gestión documental. Ejemplo práctico, crear carpetas digitales por áreas o categorías. Por ejemplo, facturas, contratos, informes. Hay quienes, por ejemplo, ponen cuando hablan de facturas, pueden poner FAC y dependiendo de qué se trate, ¿no? Le colocan otras siglas y luego 001 y lo van ordenando. Imagínense, por ejemplo, que son facturas de proveedores y es una factura de un proveedor en particular de cerveza.
pueden poner FP Cer o FP Cerveza o FACTP Cerveza, factura de proveedor cerveza 001. Entonces, hay muchas maneras de poder ordenar. La nube y la digitalización de archivos. La nube facilita el almacenamiento remoto de documentos y permite el acceso desde cualquier dispositivo conectado a Internet. En este caso, ¿qué es mejor? ¿Trabajar directamente con un disco duro o con la nube? ¿Qué será mejor? Ejemplo, subir documentos escaneados a Google Drive o a Long Drive y acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Vamos a ver un almacenamiento tradicional y un almacenamiento en la nube. En este caso, hablemos de la nube. Los datos y archivos no ocupan espacio en el equipo. Réplica en varios servidores. La información no está sujeta a un dispositivo único. Altos protocolos de seguridad. Tradicional, almacenamiento en discos duros, en CDs, en DVDs, limitado a elementos físicos. Hardware especializado para guardar información. Traslado de información de manera física. Es decir, que tú debes contar, por ejemplo, con un CV, ¿cierto? Y poderlo trasladar. Sí, yo entiendo. Hay quienes, por ejemplo, cuidan mucho el tema de seguridad y consideran que lo tradicional es mejor, ¿no? Consideran eso. Aunque en la actualidad hay muchas maneras de generar protocolos de seguridad cuando se trabaja en la nube. Entonces vamos a ver ahora la seguridad en la digitalización. Los archivos digitales deben ser protegidos mediante encriptación, contraseñas y políticas de acceso para asegurar la integridad de la información. Ejemplo, utilizar Dropbox con autentificación de dos factores para acceder a documentos sensibles. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entremos a lo que es la digitalización en el sector público. Muchos gobiernos han implementado la digitalización de trámites para reducir tiempo de espera y mejorar la transparencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, trámite de pasaportes y cédulas electrónicas es un ejemplo. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, esta imagen en donde mostramos, ¿no?, a alguien trabajando ya en su laptop, ¿no?, comparado a lo que antes tenía que manejar, ¿cierto? Toda una hilera de archivadores. Digitalización en el sector privado. Las empresas privadas también han adoptado la digitalización de archivos para mejorar la eficiencia operativa, la productividad y la reducción de costos. ¿Qué se entiende por eficiencia operativa? Para quienes no lo tienen claro. Cuando hablamos de operativo, hablamos de acciones, de actividades, de lo que se hace día a día. Cuando hablamos de productividad, hablamos de lograr lo que se espera de nosotros, utilizando la menor cantidad de recursos, en este caso reduciendo costos. Entonces, ahí hablamos para mejorar la eficiencia operativa, la producción y la reducción de costos. Ejemplo, una empresa que digitaliza sus contratos con clientes y proveedores. En la actualidad, la gran mayoría tiene la información digitalizada.
Integración del trámite documentario con la digitalización. Integrar la digitalización dentro del trámite documentario permite gestionar todo el ciclo de vida del documento de manera eficiente. Ejemplo, uso de un sistema de gestión documental que permite almacenar, buscar y seguir el estado de los documentos digitalizados. Impacto en la productividad. La digitalización aumenta la productividad al reducir los tiempos de búsqueda, almacenamiento y acceso a los documentos. Gestión de archivos electrónicos versus físicos. Muy bien, vamos a ir analizando. Para todas aquellas personas que necesitan ir viendo, estamos en el tema de trámite documentario y digitalización de archivos. ¿Qué hemos visto? Miren la gran diferencia entre lo que es trabajar de forma digital. Aquí ya estamos trabajando, ¿cierto? Con una herramienta informática. En este caso estamos hablando de una laptop y también estamos hablando de un equipo celular. Entonces, esta metodología de archivar ya ha quedado obsoleta. Por lo tanto, todos los profesionales tenemos que manejar adecuadamente herramientas digitales que tenemos tanto en un computador portátil como un computador estático, ¿no? Y también en lo que son los equipos celulares. Es importante el trámite documentario a nivel digital, por supuesto, porque nos ahorra tiempo. Hemos visto que hay diferentes documentos que pueden ser digitalizados, como por ejemplo contratos, informes, facturas, solicitudes. Fase del trámite documentario, la recepción, el registro, la distribución, el seguimiento. Obstáculo del trámite documentario tradicional, y hemos visto cuál es el gran problema del trámite documentario tradicional: pérdida de documentos, retrasos en la gestión, falta de espacio físico para almacenamiento, dificultad para localizar documentos. ¿Qué significa digitalizar los archivos? Miren, muy particularmente el ejemplo: escanear una factura para convertirla en un archivo PDF. Entonces, de esta forma estamos ya digitalizando. Hemos visto los beneficios de la digitalización de archivos, y en este caso ahorro de espacio físico, acceso rápido y fácil, pero lo más importante que decíamos, el orden, tiene que estar bien organizado, tiene que manejar una política para organizarse bien. Un ejemplo, les decía, por ejemplo, podemos tener eh, una carpeta que tenga que ver con el tema de proveedores, ¿sí? Podemos tener subcarpetas que tenga que ver con un proveedor en particular, que podría ser, por ejemplo, de cervezas. Entonces, en cervezas también tenemos diferentes proveedores. Habíamos visto la diferencia, la comparativa a nivel económico de lo que significa archivos físicos con digitalización. Hay tipo de digitalización de archivos, hay varias opciones. Hay escaneo tradicional, hay utilizando la tecnología OCR, la digitalización en la nube. Herramientas y software para digitalización. Existen diversas herramientas y software que facilitan la digitalización y gestión de documentos. ¿Cuáles son esas herramientas? En este caso, la más conocida es el Adobe Acrobat. Esta es la más conocida. Luego también tenemos el Google Drive, el OneDrive para almacenamiento.
Ejemplo, el interfaz de Google Drive mostrando documentos digitalizados. Como todo, tiene una normativa y está regulado. En este caso, existe la Ley de Protección de Datos Personales y regulaciones de archivos electrónicos. ¿Cuál es la ley? La ley 1581 de protección de datos personales al almacenar información de clientes digitalmente. ¿Cuáles son las estrategias de digitalización? En otras palabras, ¿cuáles son las actividades creativas que se debe desarrollar para digitalizar adecuadamente y que podamos gozar de los beneficios de trabajar adecuadamente en la digitalización? En este caso, como hablábamos, planificarlo bien, establecer qué documentos se van a digitalizar primero, orden de prioridad. Priorizar, comenzar con documentos más utilizados o aquellos con mayor importancia legal, por ejemplo. Establecer plazos, definir tiempos para completar el proceso de digitalización. Estrategias de organización post-digitalización. Una vez digitalizados los documentos, deben organizarse en carpetas digitales, etiquetarse correctamente y almacenarse en un sistema de gestión documental. Ejemplo, crear carpetas digitales por área o categorías. Por ejemplo, cuando hablamos de facturas, cuando hablamos de contratos, cuando hablamos de informes. El tema es que su computador, el área donde se encuentra la documentación, tiene que estar bien organizado. Ustedes entran a proveedores, inmediatamente les sale que los diferentes giros que tienen ustedes en proveedores, y ustedes van a ingresar y van a encontrar rápidamente el archivo que necesitan. Luego habíamos hablado de la nube y la digitalización de archivos. Y la nube es muy importante, como les había comentado. Nos ayuda un montón porque simplemente nos ahorra el tema de espacio. Porque ustedes saben, por muchos terras que tienen las laptops actuales, hay mucha información que se almacena, porque no solamente se archiva, por ejemplo, documento de texto, sino muchas veces se almacena imágenes, ¿no? A color, por ejemplo. Eh, Profesionales como arquitectos o personas, por ejemplo, que trabajan en el mundo del arte, de la fotografía, ellos tienen mucha documentación, ¿cierto? Almacenada digitalmente. Y obviamente los archivos pesan más. Y no podemos dejar de lado también los videos. Entonces, los videos también tienen un peso mucho más grande. Entonces, también podemos nosotros desarrollar una política en la cual un grupo de documentos poderlos tener en la computadora por un tema de seguridad y otros podemos compartirlos en la nube. Aunque, como les digo, en la actualidad hay muchas eh, formas de proteger la información en la nube. Como alguien lo dijo, ¿qué es más seguro? Es un tema personal. Para alguien, lo más seguro es ponerlo en la nube o lo más seguro es ponerlo en el computador. Entonces, habíamos también hecho una comparativa entre lo tradicional y la nube. Decíamos, por ejemplo, en la nube los datos y archivos no ocupan espacio en el equipo. Eso te permite tener un equipo realmente ágil, si es que no cuentas con mucho almacenamiento. Réplica en varios servidores. En otras palabras, tú puedes jalar de cualquier servidor, contactarte con el archivo en la nube y tener la información. Podemos tener 10 computadores en la empresa y cada computador puede mirar el archivo, puede acceder al archivo, puede editar el archivo. Entonces tenemos que tener claro qué se puede hacer, cuántas personas pueden ingresar a ese archivo.
La información no está sujeta a un dispositivo único. Muchos dispositivos, como les comentaba, pueden ver esa información. Altos protocolos de seguridad. En el tema tradicional, que hay mucha gente que sigue trabajando así, y bueno, en muchos casos tienen sus razones, dice almacenamiento en discos duros, en CDs, en flash. Flash drives son los USBs, limitado a elementos físicos, dice acá, ¿cierto? Hardware especializado para guardar información. Traslado de información de manera física, puedes trasladarla. La información la sacas según herramienta de almacenamiento portátil y ya tienes tu información. Puedes trasladarla de un lado a otro lado. Bueno, habíamos visto también lo que es la seguridad en la digitalización. Los archivos digitales deben ser protegidos mediante encriptación, contraseñas y políticas de acceso para asegurar la integridad de la información. ¿Qué significa encriptar? Significa cambiarle, ¿cierto?, el lenguaje con signos eh, diversos que quien abra ese archivo sin desencriptarlo adecuadamente no va a poder ver la información, únicamente va a haber muchos signos que no le va a decir absolutamente nada. Es una forma de protección. Contraseñas y políticas de acceso para asegurar la integridad de la información. Ustedes saben que ahora en el tema de contraseñas, pues te piden algunos 8 dígitos, 8 caracteres que involucren letra mayúscula, letra minúscula, símbolos, signos. Ejemplo, utilizar Dropbox con autentificación de 2 factores para hacer a documentos sensibles. Dropbox es una herramienta muy potente. Esperemos tener también una oportunidad para capacitarnos en Dropbox. Pero desde acá les invito a conocerlo. Y hemos llegado acá a digitalización del sector público cumpliendo de esta manera con una retrospectiva de lo que hemos avanzado hasta ahorita. Muchos gobiernos han implementado la digitalización de trámites para reducir tiempos de espera y mejorar la transparencia. Digitalización en el sector privado. Las empresas privadas también han adoptado la digitalización de archivos para mejorar la eficiencia operativa, la productividad y la reducción de costos. Ya habíamos comentado que se entendía por tema operativo, ¿cierto? ¿Qué se entendía por tema operativo? ¿Alguien me puede decir? Ah, caray. Cuando hablamos de tema operativo, hablamos de operaciones, hablamos de actividades. Eso es eficiencia en las actividades que desarrollas como colaborador. En este caso, si estás inmerso en el tema de digitalización de archivos o de trabajar con información. De esta manera te conviertes en un colaborador productivo y vas a reducir costos. Un ejemplo, una empresa que digitaliza sus contratos con clientes y proveedores. Bien, empezamos ya con algo nuevo. Integración del trámite documentario con la digitalización. ¿Qué nos dice? Integrar la digitalización dentro del trámite documentario permite gestionar todo el ciclo de vida del documento de manera eficiente. Preguntémonos, ¿ese documento hasta cuándo es válido? ¿Hasta cuándo nos va a servir? Entonces, eso significa el ciclo de vida del documento, ¿no? Desde que ingresa hasta la decisión última. Ejemplo, uso de un sistema de gestión documental que permite almacenar, buscar y seguir el estado de los documentos digitalizados. Entonces, cada vez tenemos software que simplemente con ingresar el nombre del documento, ya nosotros sabemos de repente la codificación, iniciando con letras, luego con números, inmediatamente te va a arrojar el documento. Entonces, trabaja con una base de datos muy amplia, donde tú ingresas
inmediatamente te sale el documento que estás buscando, te ahorras un montón de tiempo, ¿no? Obviamente para esto esos software son trabajados de tal forma que te permite ese tipo de gestión rápida, ¿no? Impacto en la productividad. La digitalización aumenta la productividad al reducir los tiempos de búsqueda, almacenamiento y acceso a los documentos. Gestión de archivos electrónicos versus físicos. Los archivos electrónicos ofrecen una gestión más rápida y accesible, ¿no? Entonces, todo será bueno, todo será positivo. Lo que sí les recomendamos a todos ustedes es siempre mantener sus herramientas, en este caso su computadora actualizado, para que no tengamos inconvenientes, ¿no? Porque a veces se actualizan. ¿Podríamos tener algún inconveniente por ahí? Puede ser. Pero en este caso siempre tenemos que mantener su computadora actualizado, ¿no? Siempre hacer el tema de reiniciar su computador para que se actualice, para que existan actualizaciones y no vaya a ser que en un momento dado que queramos entrar a trabajar, por muy digitalizado que estén los documentos, empieza a actualizarse el computador y tengamos inconvenientes. Pero con el mantenimiento adecuado, con toda seguridad, lo digital es muchísimo más rápido al tema físico. Continuamos. Los archivos electrónicos ofrecen una gestión más rápida y accesible. Los archivos físicos requieren más tiempo y espacio para su manejo. Ejemplo práctico, comparación entre encontrar un documento físico en una oficina desordenada. E imagínense. Por eso es que lo que se hacía físicamente, ahora tenemos que trasladarlo a lo virtual, a lo digital. Tenemos una gran cantidad de archivos ingresados al computador, pero tienen que estar ordenados para poder para encontrar lo que necesitamos de manera rápida. Caso práctico, implementación de un sistema de gestión documental. Un ejemplo de una empresa que implementa un sistema de gestión documental digital para mejorar el control de su documentación. Ejemplo paso a paso. Evaluación de necesidades. ¿Qué necesitamos? ¿Qué documentos necesitamos que estén en primer lugar? Selección del software. Si vamos a trabajar con un software que nos permita encontrar rápidamente los archivos. En este caso, este software tiene acceso a la data de archivos de tu computador o a la data de archivos de la nube, de tu nube. Obviamente que si tienes, por ejemplo, si trabajas con Hotmail, si trabajas con Gmail, vas a tener una nube. Y esta nube, obviamente, en la versión gratuita te va a permitir cierta capacidad de almacenamiento, pero luego, obviamente, tienes que pagar una suscripción y en la medida de la información que manejes, vas a tener que mantenerla pagando un precio, ¿no? Lo otro es tener tu computador con un disco duro que puede ser también externo, que te va a permitir tener una información en gran cantidad. Yo le digo algo, la mayoría de empresas que manejan información muy confidencial manejan información en disco duro, pero no quita que hayan otras que lo trabajan en la nube, ¿no? Como le digo, hay pros y contras. Por ejemplo, la nube te permite trabajar esa información en diferentes ordenadores, ¿no? De repente quieren trabajar esa información y hay muchos, entonces podemos trabajar esa información si está en la nube. Digitalización de documentos, hay que escanearlo bien, eso sí, tratar de escanear bien el documento para que esté bastante visible y no tengamos inconvenientes y capacitar al personal. Entonces, si tenemos un software que maneja el tema de archivos, obviamente utilizar el software adecuadamente es fundamental y para eso tenemos que capacitar a nuestro personal. Normalmente, quienes te venden el software te capacitan, ¿no? Entonces,
eh, ellos son mismos son los que capacitan el uso del software. Errores comunes en la digitalización. Algunos errores comunes incluyen mala calidad de los escaneos, los que les comentaba. Tienen que tener mucho cuidado a la hora de escanear. Mala organización de los archivos digitales. Los archivos tienen que estar digitalizados y no solamente para trabajar en una empresa, sino también para tu vida personal, ¿no? Si tú ingresas a tu computador, tu información tiene que estar ordenada. Y no olvidemos de eliminar aquello que no nos sirve, porque a veces hay archivos que están o duplicados o simplemente no hay nada en esa carpeta y seguramente más de uno de ustedes se ha dado cuenta que han hecho clic en una carpeta y no hay nada, porque en algún momento crearon la carpeta queriendo ingresar cierta información y, no y nunca lo hicieron y se creó la carpeta ahí. Entonces tenemos que hacer limpieza también, ¿ya? Tener un mantenimiento, siempre estar viendo que esté bien organizado. Hay software que te permiten organizar archivos. Igual, por un precio módico, por una suscripción generalmente anual para que te convenga mejor, puedes pagar, a no ser que escojas una suscripción mensual, pero te permite tener organizado. Más si eres empresa, te va a convenir tener ese tipo de software. No cumplir con las normativas legales. Tenemos que tener mucho cuidado con la información que manejamos. Hay información que previamente tenemos que tener el permiso de quien corresponde esa información para poder divulgarla, para poder utilizarla, ¿no? Ejemplo, un documento escaneado con baja resolución que hace difícil leer el texto. Imagínense subir un archivo y que no esté bien legible. En lugar de facilitarnos, va a haber un problema ahí. Queremos imprimir ese archivo y no se va a ver bien. Entonces, lo que tenemos digitalizado tiene que tener la capacidad que si nosotros querramos imprimirlo, se imprima en buena calidad. Pero para eso tiene que estar bastante legible. Capacitación y adaptación del personal. La capacitación del personal es clave para la correcta implementación de la digitalización. Es fundamental enseñar el uso de herramientas y buenas prácticas. Entonces, hay varias herramientas para digitalización. Ejemplo, sesión de formación para empleados sobre el uso de un sistema de gestión de documentos. Porque tenemos que invertir en capacitar a nuestro personal si corresponde invertir. Aunque como anteriormente les dije, generalmente quien les vende el software los capacita a su personal. Mantenimiento de archivos digitales. Los archivos digitales deben ser actualizados periódicamente. Tenemos un backup, realizando backup y verificando la integración de los archivos. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que tener los archivos que necesitamos, no estar duplicados, etcétera, ¿no? Y si vemos que, digamos, estas carpetas pueden estar expuestas, tenemos que manejar y evaluar el tema de la encriptación, ¿cierto? O desarrollar o comprar software que nos permitan pues, tener contraseñas y que difícilmente alguien pueda ingresar. Por eso siempre es bueno tener un software especializado, ¿no? Que para poder ingresar a esa data tenemos que tener una contraseña en particular, si no, no podemos ingresar. Ejemplo, copia de seguridad mensual de todos los archivos importantes almacenados en la nube. Preservación y respaldo de archivos digitales. La preservación digital garantiza que los archivos sigan accesibles y seguros a largo plazo, mediante respaldo en varios lugares. Uso de un sistema de respaldo automático para archivos digitales. En otras palabras, generar copias. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta, pero obviamente cada cierto tiempo tenemos que generar copias de seguridad. Hay también software que te permite en tiempo real generar copia de seguridad.
se va directamente a la data principal y automáticamente se genera una copia a otra carpeta, ¿no? En donde tenemos ahí por un tema de seguridad, en otro espacio por un tema de seguridad. Porque también pueden haber cualquier tipo de incidente, de accidente, y que nos pueda malograr la información, que se nos pueda perder la información, entonces tenemos que tener un respaldo siempre. ¿Hasta ahí algún tipo de pregunta? Entonces vamos teniendo claro esto. Tendencias futuras en trámite documentario y digitalización, pues hay bastantes. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain y la automatización están transformando la gestión documental. Bueno, vamos a ver acá un mapa de tendencias. La inteligencia artificial te ayuda un montón. El tema es saber qué pedirle para que te dé cierta información. En este caso, tenemos un radar de impacto de este año 2024 que hace poco. Por ejemplo, tenemos facilitadores esenciales, computación neuromórfica, procesador cuántico, base de datos vectorial escalable, análisis de comportamientos, identidad descentralizada, tecnologías de la mejora de privacidad, aprendizaje autosupervisado, ¿no? Transformadores de visión por ordenador, datos sintéticos generados por la inteligencia artificial, aplicaciones inteligentes, asistentes virtuales de inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial centrada en las personas, grafos de conocimiento, gemelos digitales, espacios inteligentes, computación espacial, avatares de inteligencia artificial. Imagínense, es todo esto integrado en cuatro grandes grupos, ¿no? Facilitadores esenciales, privacidad y transparencia, revolución de la productividad y mundo inteligente. Imagínense, esto es algo de, ¿no? Lo que se espera, ¿cierto? Y lo que en la actualidad ya se está dando. Impacto ambiental de de la digitalización. La digitalización contribuye a la reducción del uso de papel, lo cual ayuda a disminuir el impacto ambiental de las empresas. Entonces, al menor uso de papel, obviamente, ¿cierto? Podemos colaborar, ¿no? Para que menos árboles sean depredados. Pero cuando uno va a escanearlo, tiene que haber un papel impreso, sí, pero imagínate, enviarlo a otro departamento, no, ya no necesitamos estar sacando fotocopias, sencillamente lo enviamos nada más. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de este tema de digitalización? La digitalización de archivos y la gestión de trámites documentarios optimizan los procesos organizacionales, aumentan la seguridad, mejoran el acceso a la información y reducen costos, pero manejado eh, con criterio. Entonces, este tema de la capacitación en un curso que tiene que ver con gestión documentaria y digitalización de documentos, lo que busca es brindarles criterios a ustedes en que trabajar con archivos desde un mundo digital es tener criterio para organizarlos, que estén debidamente organizados, que manejemos una política en la cual podamos de repente trabajar con un software, comprar un software especializado y poder hacer la búsqueda de un archivo en particular. Preguntas y respuestas en un espacio abierto para resolver dudas. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes que hacer? Muy bien, chicos, entonces hemos terminado este tema. Espero haber adicionado eh, a a sus conocimientos sobre nuestro tema que es
trámite documentario y generalización de archivos. Muchas gracias.